Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eh, Perdón que llegué medio sobre la hora para terminar de preparar el PDF, pero ya estamos. Bueno, habíamos quedado, la vez pasada habíamos quedado acá estamos viendo esto de minimización de rango. Habíamos visto, por ejemplo, este problema que tenemos una matriz, cualquiera, puede ser rectangular, y queríamos completar algunas casillas que faltaban completar de forma que el rango sea lo más chico posible, ¿sí? Y en este caso, la explicación era porque queríamos que las filas, que eran como los puntajes que le da cada usuario a una película, sea combinación de unas pocas filas. Eso es como que nos daba más garantía. Mientras menos filas usemos, más garantía de que iba a funcionar bien la predicción. Entonces queríamos eso, minimizar el rango de esta matriz I. Y lo que habíamos visto que la idea era que para minimizar el rango, que es un problema difícil en general, un problema de NP completo, lo que hacíamos era considerar este otro problema equivalente, que es minimizar la traza de A, que en principio parece que no tiene nada que ver porque minimizar la traza está relacionado, pero vimos que eso era lo mismo que minimizar la suma de los valores singulares, y en general minimizar la suma como minimizar norma 1, y en general en muchos problemas cuando uno minimiza norma 1, eso tiende a dar soluciones esparsas, comparado con minimizar norma 2, que tiende a dar soluciones donde todos los valores de un vector son parejos y chiquitos, pero parejos entre sí, en vez de que son como ceros y valores altos. Vale, esa es más o menos la intuición. Y estamos tratando de probar, esa parte como que queda ahí en la intuición, no decimos mucho más. Acá no hay ningún resultado muy conciso de por qué funciona, y de hecho no es seguro que funcione. En general la práctica funciona y le des un poco esta, pero no hay ningún resultado de esta forma siempre vamos a garantizarnos la matriz de menor traza o algo así. Es imposible más porque es un problema de NP completo, así que con SDP nunca vamos a poder encontrar un método que nos dé la matriz de menor traza. Podría haber alguna cota de qué tan buena va a estar, pero no hay. No hay. Lo único que sabemos es que como está en el borde no va a ser de rango máximo, pero eso vale para cualquier función que minimicemos. Bueno, habíamos visto unas propiedades que íbamos a usar ahora para demostrar. O sea, ahora lo que queremos es, el problema de minimizar la traza tampoco es un problema, sí es un problema fácil, que lo podemos resolver SDP, pero no es evidente en principio cómo minimizar la traza de una matriz cualquiera. Para una matriz cuadrada simétrica, ahí sí podemos minimizar la traza. O sea, si ya empezamos con la matriz que queremos que sea nuestra matriz SDP, ya es como que minimizar la traza. Si ya tenemos, digamos, un problema de SDP o un espectraedro y queremos encontrar en ese espectraedro la matriz de menor traza, entonces ahí sí es un problema SDP directo, es simplemente una condición lineal sobre los coeficientes de la matriz. Pero para una matriz cualquiera que no es simétrica, bueno, no estamos en un espectraedro, entonces hay que hacer algún truco para obtener algún problema SDP. Y habíamos visto las propiedades, esta era la más elemental, que el producto interno traza es la traza de A transpuesta por B o A por B transpuesta. Este producto es un producto interno en las matrices, entonces define una norma, que era la raíz cuadrada del producto interno traza. Y esto lo mismo dicho de otra forma, si tenemos una matriz X, que es A por A transpuesta, o sea, una matriz semidefinida positiva, siempre la podemos factorizar así, si tenemos el caso de que tenemos una matriz semidefinida positiva, que la podemos factorizar así, entonces la traza de X es la norma Frobenius. La norma Frobenius sí es la norma definida por la traza, que es la suma de las casillas al cuadrado, la raíz cuadrada. La norma Frobenius es como considerar la matriz como vector y tomar la norma 2 del vector. Entonces la traza X es la norma Frobenius de la matriz A al cuadrado. Y bueno, tenemos estas dos desigualdades, Cauchy-Schwarz y media aritmética, media geométrica, que son súper clásicas. Simplemente las repasamos acá porque las vamos a usar, ¿sí? Y esta propiedad que teníamos, la habíamos empezado a mostrar y la habíamos quedado me había trabado yo porque eh, teníamos que usar en algún momento los tamaños y habían quedado mal los tamaños. Acá para simplificar ahora, lo que hice hoy para simplificar es todo cuadrado, todo lo que vamos a hacer ahora es cuadrado, para que sea más simple, pero todo se puede extender. Les voy a decir un poquito nomás la indicación de cómo hacerlo para extender a m por n, todo vale en m por n, pero si es como más complicado, primero rastreando todos los tamaños, y después algunas propiedades son más fáciles si la matriz es cuadrada, así que vamos a demostrar esto hacemos todo para matrices cuadradas, les queda como ejercicio para generalizarlo después a m por n. Entonces, primero, propiedades de la norma. Entonces, esta es la norma traza, o la norma nuclear. Acá creo que en las terminales les puse norma nuclear, y acá arriba norma nuclear, o la norma traza, que es para una matriz cualquiera, acá no necesariamente simétrica, para una matriz cualquiera es
la suma de los autovalores, ¿sí? La norma no está definida acá. Si la norma nuclear, por eso norma traza tal vez confunde que parece la traza de una matriz, pero eso no es la traza para una matriz cualquiera, solamente en el caso de que justo sea una matriz semidefina positiva. Por eso mejor norma nuclear, que no trae confusión. La norma nuclear es la suma de los autovalores o de los valores singulares, la suma de los valores singulares. ¿Está bien? Que en general no son lo mismo que los autovalores. Si hay autovalores negativos, complejos, no es lo mismo. Bueno, entonces tenemos esta igualdad que es la norma nuclear, la podemos encontrar como un mínimo sobre las descomposiciones. X la podemos descomponer como U por B transpuesta. Acá no puse, pero U y B, acá ahora X es cuadrada, entonces U y B podrían ser cuadradas, pero no, vamos a tomarlas como matrices de cualquier tamaño, simplemente que se cumpla que X es U por B transpuesta. No abrí el whiteboard. Igual quería pasar un poquito rápido esto para... Es muy técnica esta demostración, no es tan importante, pero la repasamos. A ver si abre. Eso, acá vamos a suponer todo cuadrado, por eso descomposición en valores singulares lo tenemos también aunque la matriz no sea cuadrada, pero si la matriz es cuadrada, todas las matrices estas P, S y Q son todas matrices cuadradas, unitarias. S es una matriz diagonal, así que es todo bastante más simple. Bueno, como no es tan importante este teorema, hacemos esta versión más simple, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos que ver esto. Primero esto, X, norma X, es igual al mínimo sobre todas las descomposiciones X igual a U por B transpuesta, de norma de U, norma de B. ¿Sí? Todo norma Frobenius, ¿no? Queremos ver esto. Y entonces lo que hacemos es, escribimos X como su descomposición en valores singulares, y acá todas las matrices son n por n, ¿sí? Si tuviéramos si X en R a la M por N, les digo esta indicación nomás y después ya no lo menciono más, con M menor o igual que N, en vez de trabajar con esta descomposición en valores singulares, uno puede definir otra descomposición que es X es P por S, parece lo mismo por ahora, pero esta N por N, perdón, esta M por M, esta cuadrada también n por n. En general, si tenemos así con m menor o igual que n, es como que la matriz S va a quedar una matriz con los valores singulares, es sigma 1, sigma m, y después acá todo un bloque de ceros, ¿sí? Cuando m es más chico que n, hay menos filas que columnas, quedan todo un bloque de ceros. Entonces acá cuando uno pone Q acá, que es una matriz ahora de n por n, es como que acá Q transpuesta, cada vez que uno multiplica fila por columna, toda la parte de abajo de acá puede dar cualquier cosa porque va a ir todo multiplicado por cero. No interviene en la descomposición. O sea, uno hace esta matriz simplemente como para hacerlo más simple. Bueno, tomamos una matriz Q unitaria, entonces una matriz cuadrada más simple. Pero en verdad todas estas filas no intervienen, entonces uno puede cortar acá, que quede esto de m por n, esta parte solo, y acá también cortar todo esto, tirarlo, y entonces queda la misma cosa, pero queda matrices de m por m, perdón, sí, m por n, y esta queda n, sí, por m, como esta transpuesta queda n por m. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, esta m por m, sí. La q transpuesta es, sí, m, ¿está bien lo que estoy diciendo? Bueno, n por m, sí, para que quede menos tamaño, sí, n por m. ¿Está bien? Entonces, ¿hay algo raro? No, está bien. Q transpuesta es n por m. Perdón, ya me... perdón, eso, ahí está esto, perdón. Esto es cuadrado, esto es cuadrado, m por m, y esta, sí, no me estaba dando bien. Y esta, entonces, es lo que tachamos acá la fila, queda una matriz de m por n. Ahí está.
Entonces, si quieren hacerlo, digamos, en general, en M por N, tienen que usar con esta decomposición es más fácil trabajar con S cuadrada y esta matriz es la que queda no cuadrada. Pero queda medio molesto porque una matriz de un lado es cuadrada y del otro lado no es cuadrada. Bueno, es bastante molesto ir arrastrando todos los tamaños, llevando todos los tamaños. Entonces, directamente pasamos a todo cuadrado y tenemos las tres matrices cuadradas. ¿Sí? Y eso, en ese tenemos los valores singulares en la diagonal. Todo esto de descomposición de valores singulares, si algo no lo vieron o no se acuerdan, avísenme, lo repasamos un poco. Los valores singulares son los autovalores de la matriz de hacer A por A transpuesta. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, como dijimos, ahora X es cuadrada, entonces U y B las podemos tomar como matrices de N por K, las dos. Entonces, así, este casi puede ser cualquiera. O sea, U y B, si no le pedimos que sean cuadradas, puede ser cualquiera. Incluso puede ser mayor que N, menor que N, cualquier K. Y ahora viene esta parte que, sí, la leo directamente acá, si no perdemos mucho tiempo. La norma nuclear de X era la suma de los autovalores, de los valores singulares. ¿Sí? La suma de los valores singulares es la traza de S, porque S es la matriz cuadrada que tiene en la diagonal los valores singulares. ¿Sí? Y esta parte de acá, pasar de acá a acá, es simplemente despejar en esta igualdad de acá, esto lo escribo, X por un lado es U por B transpuesta, y por el otro lado lo habíamos escrito como P por S por Q transpuesta. Entonces, despejando la S, nos queda que S es igual a P transpuesta. Acá P transpuesta por P es la identidad, así que el P pasa por el otro lado como transpuesta. P transpuesta por U por B transpuesta por Q. ¿Sí? O lo que es lo mismo, P transpuesta por U por Q transpuesta por B transpuesta. ¿Sí? ¿Está bien? Y acá sí, ahora es todo del mismo tamaño. Como tomamos P y Q cuadradas, ahora sí son todas, esto es N por N, esta es N por K, esta es N por N por K. ¿Sí? Entonces acá sí también los tamaños, o sea, todo queda, la descomposición queda dos matrices N por K, y bueno, todo esto con la transpuesta es K por N. ¿Bien? Entonces tenemos la traza de esta que dijimos recién, P transpuesta por U por B transpuesta por Q, que es P transpuesta por U por Q transpuesta por B, es todo transpuesto. Entonces la traza de todo eso es lo mismo que el producto interno traza. Y acá, producto interno traza está escrito acá. Estaba ¿dónde está? Acá, esto de acá, Cauchy-Schwarz, un producto interno es menor o igual, el producto interno de U por B es menor o igual que la norma de U por la norma de B. ¿Sí? Esto vale para cualquier producto interno. Módulo del producto interno de V es menor o igual que la norma de U por norma de B. Entonces acá estamos usando eso. Esto es un producto interno. También, sí, no importa el módulo, es lo mismo. ¿Sí? O sea, con módulos y módulos también vale. ¿Sí? Entonces, este producto interno es menor o igual que la norma de cada uno de los dos pedazos. Esto, digamos, esta desigualdad acá es Cauchy-Schwarz. ¿Está bien? Entonces, tenemos menor o igual que esto. Y bueno, ahora multiplicar por una matriz unitaria no cambia la norma. Multiplicar por una matriz unitaria, un vector multiplicado por una matriz unitaria es simplemente rotarlo, pero es una transformación que no cambia las normas. Entonces, como la norma Frobenius es la suma de las normas de los vectores, o sea, es como sumar todo, como si fuera todo un vector, pero en particular podemos usar como la suma de las normas de los vectores, multiplicar cada fila o columna por una matriz unitaria no cambia. Entonces, multiplicar en general por una matriz unitaria no cambia norma Frobenius, así que esto es directamente igual a esto. ¿Sí? Pues acá sale bien con cuadrados. Si no fueran cuadradas, se empieza a aparecer como multiplicar por una matriz Q que no es cuadrada. Bueno, se empieza a complicar un poco. Pero esta parte de que acá, de este paso a este, podemos sacar las P, las Q, porque son unitarias, es más fácil. Queda esto de acá. Y finalmente, esta última desigualdad es también desigualdad media aritmética, media geométrica. ¿Sí? Es esto. O sea, todas son propiedades generales de productos internos. La norma de U por norma de B, menor o igual que un medio, norma de U más norma de B. Norma de U cuadrado más norma de B cuadrado. Así que llegamos a esto de acá. ¿Está bien? Entonces, hasta acá probamos que lo que queríamos que X es menor o igual que, acá tenemos varios menor o igual, o sea que X es menor o igual que la norma de U por la norma de B, si tenemos una descomposición así, la norma nuclear es menor o igual que el producto de las normas, y también menor o igual que esta suma. ¿Sí?
Y acá el teorema era que es igual al mínimo. O sea, por nosotros ya sabemos que siempre es menor o igual, que para cualquiera de estas es menor o igual. Para ver que es igual al mínimo, tenemos que ver que en algún momento se alcanza este valor, que se alcanza la norma nuclear. Y para alcanzar la norma nuclear tomamos U y B, P por S a la 1 medio y Q por S a la 1 medio. Podemos hacer la cuenta. U P por S a la 1 medio. Acá S a la 1 medio es simplemente la matriz S, es la matriz que tiene los valores singulares en la diagonal. Sigma N. Ahora estamos tomando todo de N. Sigma N. Entonces, S a la 1 medio es simplemente tomar a lo Python, digamos, a lo NumPy, raíz cuadrada, sigma N. En cada coordenada la raíz cuadrada. Y esta es U, es esto, y B es U por S a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, X se cumple que es U por B transpuesta, ¿sí? Porque esto es igual a P S a la 1 medio, S a la 1 medio, Q transpuesta, y esto es P por S por Q transpuesta, que es la descomposición en valores singulares. ¿Sí? Bien. Y entonces esto se cumple la igualdad. ¿Y qué tenemos que ver? Que la norma nuclear de X, tenemos que ver que sea igual acá en este caso a la norma de U. Esto es lo que tenemos que ver si es cierto, que es igual en este caso a la norma de U por norma de B. Pero esto, norma de U es esta cosa, es P S a la 1 medio los Frobenius por Q S a la 1 medio norma Frobenius. B, o sea, la habíamos definido así, ¿no? B es Q S a la 1 medio y pues P por S a la 1 medio. Estos P y Q son unitarias, no cambian, así que esto queda norma de S a la 1 medio Frobenius. Y ahora tenemos, le calculamos la norma directamente. La norma de S a la 1 medio es, acá estamos tomando raíz cuadrada de sigma 1 hasta sigma n. Entonces la norma Frobenius es la suma de todas las casillas. Esta es la suma de todas las casillas al cuadrado. Así que esto es la suma de todos los sigma de sub i al cuadrado y acá lo mismo. Sí, al cuadrado. Igual 1 hasta n. Y así que esto queda, ahora hay que ver si, bueno, esto es la suma de los, perdón, y raíz cuadrada al final, ¿cómo es? Norma Frobenius, sí, raíz cuadrada acá, porque es la norma, raíz cuadrada, y bueno, todo esto queda, la suma de los autovalores singulares, de los valores singulares, raíz cuadrada al cuadrado, la suma de los valores singulares, son todos positivos, así que esto queda la suma de los valores singulares a la 1 medio por la suma de los valores singulares a la 1 medio, ¿sí? Y todo eso da, o sea, esto queda como esto, raíz cuadrada, todo al cuadrado. Todo esto, entonces queda la suma de los valores singulares. ¿Sí? Entonces, para estas matrices, eso como, no dice mucho, ¿no? Lo demostramos muy bien, pero sí, la verdad que no dice mucho. X, para esta matriz en particular, tenemos esa cota, pero sí, es como un tema muy, muy técnico. O sea, parece, digamos, es útil que la norma nuclear la podemos tomar como mínimo de estas cosas, de cualquier descomposición que hagamos son estas cosas, pero sí, no dice mucho por ahora, ¿no? Entonces, la propiedad que vamos a usar, que esto sí es, este sí es más fácil de interpretar y es útil, es lo que vamos a usar. A partir de eso que acabamos de demostrar, podemos ver que para cualquier matriz X, acá lo mismo, en n por n, porque ya tenemos el resultado en n por n, pero vale para m por n. Van a ver que los tamaños acá, si esto fuera, bueno, lo leo primero, para cualquier matriz X cuadrada y t número real, la norma nuclear de X es menor o igual que t, si solo si existen A y B tales que todo esto es semidefinido positivo. ¿También? Y la traza de A más la traza de B es menor o igual que 2t. Es decir, uno quiere minimizar o uno quiere encontrar una cota de encontrar una caracterización por matrices semidefinida positiva de la norma nuclear de X, que es la traza. Pero tenemos el problema ese, cuando la matriz X no es simétrica, no podemos poner directamente
la X como una matriz, pedir que X sea mayor a que 0, y entonces minimizar la traza. Entonces, es como la forma de lograrlo esto, como, bueno, si uno tiene que hacer, de alguna forma, construirse una matriz simétrica con X, entonces como que las cosas que uno se le ocurre es hacer X más X transpuesta de alguna forma, pero X podría ni siquiera ser cuadrada, entonces no va a funcionar, o hacer esto, como no tenemos la X simétrica, bueno, la forma de ponerlo simétrica es ponerlo en los dos bloques de esta matriz, armar una matriz por bloques y ponerlas acá y acá. ¿Sí? Para que aparezca, es como tratar de armar una matriz simétrica con X, lo que a uno se le ocurre es esto, ¿no? Entonces, como bueno, uno espera, arma esto y bueno, ojalá funcione y por suerte en este caso funciona. O sea, si uno quiere eh, como poder minimizar la traza a partir de una matriz simétrica, bueno, se arma esto y completa acá, ahora vamos a ver todo, completa acá, es como que esto todo lo que sale natural, pero no está claro que funcione. Si uno quiere pedir que la norma de X sea menor que T, es lo mismo que pedir que la norma, sí, que la norma, o que la traza de todo esto, que sería lo mismo que la norma nuclear de todo esto, porque es la traza de una matriz semidefinida positiva es la norma. Entonces, es como, bueno, ahora lo vamos a ver bien, pedir que esto sea semidefinido positivo. ¿Sí? Entonces, pasamos la condición de la X, que está afuera de la diagonal, la pasamos a y B. ¿Sí? Entonces, es como, parece medio mágico que funcione, pero funciona. Así que ahora lo vamos a mostrar. Entonces, tenemos que ver que la norma nuclear es menor o igual que T si solo si existen A y B tales que todo esto es definido positivo y la traza de A más la traza de B es menor o igual que 2T. ¿Está bien? Entonces, la clave es esta factorización, así que esto lo copio y ahora lo seguimos. Tenemos esta factorización a X transpuesta B. La escribimos como U por B, U transpuesta B transpuesta. Así está, ¿sí? Y esto lo podemos hacer, o sea, ¿por qué podemos hacer esta factorización? Siempre lo podemos hacer si esta matriz es definida positiva. Si esta es definida positiva, si esta le llamamos Z, entonces Z siempre lo podemos escribir como I por I transpuesta, ¿sí? Para alguna matriz I. Y acá, en general, lo que tenemos, esta matriz en principio no tenemos nada del rango ahora, no sabemos qué rango tiene, podría tener rango máximo. Lo que sabemos es que esta es una matriz de 2n por 2n, ¿sí? Porque ahora estamos suponiendo todo que es cuadrado, si no sería m más n por m más n, pero hagamos todo cuadrado, 2n por 2n, entonces en principio estas matrices también van a ser de 2n por 2n, ¿no? ¿Está bien? O sea, en general tenemos una descomposición I por I transpuesta con matrices de 2n por 2n. Si supiéramos algo del rango de esta, que como acá se repite la X, podríamos pensar que va a tener rango más chico, pero en principio que sea una matriz definida positiva, no sabemos nada del rango, así que va a ser producto de dos matrices cuadradas de una matriz I por I transpuesta de 2n por 2n. Y esta escritura así es simplemente separar. Ahora separamos las n primeras filas, las llamamos U, y las n segundas filas las llamamos B. Entonces U está en R a la n por 2n, y B también está en R a la n por 2n. ¿Sí? Entonces tenemos esta factorización, ¿sí? O sea, lo que queremos ver ahora es si empezamos suponiendo que esta matriz es definida positiva, estamos suponiendo que es definida positiva, y que se cumple esto, o sea, vamos para este lado, ¿no? Que esta matriz es definida positiva y se cumple esto, queremos ver que entonces la norma de la traza de X tiene que ser menor o igual, o la norma nuclear de X, perdón, tiene que ser menor o igual que T, ¿sí? Queremos ver que si se cumplen estas dos cosas, la norma nuclear de X tiene que ser menor o igual que T. ¿Sí? Entonces, de acá, cuando tenemos esta escritura así, ¿qué es lo que sabemos de cada cosa? Lo podemos hacer todo por bloques. O sea, si vamos haciendo ahora, es como haciendo acá fila por columna, tenemos que A, en este caso, A va a ser estas filas, las primeras n filas por las primeras n columnas de acá, que son las de U transpuesta. Así que A es U por U transpuesta. X es las primeras filas de acá por las últimas columnas de acá, o sea, por las de B transpuesta. X es U por B transpuesta. Acá ya se ve que va a aparecer el lema que usamos. Y bueno, B es la del último bloque de acá por el último bloque de acá, así que es B por B transpuesta. ¿Sí?
Y ahora lo que queremos acotar la traza de X, perdón, queremos acotar la norma nuclear de X. ¿Sí? ¿Está bien? Queremos probar que la norma de X es menor o igual que T, y sabemos lo que sabemos es esto, la traza de A más la traza de B es menor o igual que 2T. ¿Sí? ¿Y qué relación entre la traza de A? Obviamente es la misma que la traza de U por U transpuesta, porque A es U por U transpuesta, y acá usamos esta propiedad que teníamos también al principio, esto que escribimos acá. Eh, Esto es igual a simplemente cuando hacemos traza de U por U transpuesta o A por U transpuesta, es simplemente la norma Frobenius de A. ¿Sí? Así que acá aparecieron las normas de U y la norma de B. Acá esto es la norma de U. ¿Bien? Este también es un poquito técnico, pero por lo menos el resultado tiene más interpretación. Los resultados de relacionar es como que queremos, o sea, lo que nos dice el resultado es esto, sí, relacionar la traza de A y B con la otra traza de la diagonal. Es como que si, si la traza de la diagonal principal es menor que 2t, la traza de la otra, con para el otro lado una traza medio rara porque no es exactamente la traza, pero como relacionarlo con la otra traza, entonces también es menor que 2t, ¿sí? Porque aparece dos veces. Es bastante intuitivo el resultado. Hay que demostrarlo. Bueno, entonces la norma de X, ahora sí usamos el resultado que acabamos de probar, es el mínimo de norma de U por norma de B, o sea que sabemos que es menor o igual. Esto es igual al mínimo, así que es menor o igual que para cualquier U y B que tomemos, o sea que es menor o igual que para, bueno, lo escribo como está ahí, ¿no? Menor o igual que norma de U Frobenius por norma de B Frobenius. Está acá, es igual al mínimo, o sea que es menor o igual que U y B para cualquiera U y B tales que X sea igual a U por B transpuesta, y acá ya sabemos que X es U por B transpuesta, acá usamos que X es U por B transpuesta. Y ahora norma de U Frobenius es la traza de A, y norma de B Frobenius es la traza de B. Sí, así que esto, ¿qué pasó? Quedó un 2T acá. A ver, ahora arreglamos, hay que arreglar esto. No, perdón, esto quedó, ¿cómo quedó esto? No, tenemos que usar esta desigualdad, no, sí, estaba usando la desigualdad incorrecta. Acá quedaría acá habría que poner un producto, si ponemos así habría que poner un producto acá y quedaría T cuadrado, sí, pero no queremos usar la otra desigualdad. Tenemos la otra desigualdad que es menor que un medio, sí, perdón. Sí, todo esto no sirve. Menor que un medio, ahí está. 2t sobre 2 es igual a t. ¿Sí? Entonces, bien, conclusión, la norma de x es menor o igual que t. ¿Sí? Y queremos ver para el otro lado también, tenemos que ver, eso es un sí solo sí, o sea, tenemos que ver que si esto es menor o igual que t, entonces existen a y b tales que se cumple todo esto. Entonces ahora hay que pensar qué podríamos tomar como a y b. ¿Qué podríamos tomar como A y B? A y B vendrían a ser como U y U A es como U por transpuesta, B es como B por B transpuesta. Entonces tendríamos que encontrar una descomposición X como, ¿qué descomposición usamos para X como U por U transpuesta? Para poder construirnos a partir de ahí A y B. Entonces, bueno, ahí repasamos de nuevo lo que teníamos antes, era que lo que nos convenía era tomar U como lo que nos alcanzaba, lo que nos daba el mínimo era tomar U como P por S a un medio y B por Q. P es Q por S a un medio, así que vamos a probar con eso. Tomamos ahora para el otro lado, ¿no? Sería esto para este lado. Tomamos X, una descomposición en valores singulares, P es Q transpuesta, U como P por S a un medio. Acá ahora todo cuadrado, o sea, seguimos todo cuadrado para no tener que ver todas las complicaciones de los tamaños. Q por S a un medio. Y entonces tenemos ¿cómo tenemos? La norma nuclear de X
sabemos que, o sea, tenemos que ver que esto es menor o igual que t, ¿no? Sí. Entonces la norma, bueno, la norma de... entonces, como esto es menor o igual que t, la norma de u es, esto ya lo vimos antes, la norma de u Frobenius era la raíz cuadrada de la suma de todos estos elementos al cuadrado. La suma de los elementos al cuadrado es la suma de los valores singulares, así que esto quedaba simplemente la raíz cuadrada de la suma de los valores singulares, ¿no? Y la norma de b también. La norma de b también quedaba eso, ¿sí? Entonces ahora tenemos que ver quién es traza de A. Y ahora hacemos, hacemos esta misma descomposición, o sea, ahora nos tomamos, hacemos esta misma descomposición, acá en esta descomposición que teníamos, que nos da por el teorema este, que una matriz definida positiva la podemos escribir con producto, nos queda matriz de n por 2n, pero ahora hacemos la descomposición, aunque ahora tengamos matriz de n por n, igual funciona la descomposición, ¿sí? Tomamos ahora, o sea, tomamos esta matriz, A, B, A, X, X transpuesta B, lo mismo que antes, V, U transpuesta, B transpuesta, con esta matriz de acá, ¿sí? Con esta de acá y esta de acá. ¿Sí? Entonces nos queda A de su por transpuesta. O sea, aunque ahora tomando esto queda matrices de N y acá 2N. Y acá también 2N, N. ¿Sí? Pero no hay problema, o sea, el producto este nos da matrices de 2N por 2N. ¿Sí? Va a ser de rango N, pero no importa. O sea, funciona esta igualdad y tenemos que verificar que para esta elección en particular, por eso esto era para... Sí, nada, estamos escribiendo... Nada, tenemos que ver, o sea, tenemos que ver que existen matrices A y B, si tal vez que esto queda definido positivo y la traza de todo esto es menor o igual que usted, o la traza de A más la traza de B menor o igual que usted, y es definido positivo porque estamos haciendo un producto de dos matrices que aunque no sean n por n, es un producto de una matriz por su transpuesta, así que es definido positivo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esto es U por U transpuesta, así que la traza de A es la traza de U por U transpuesta, que esto es la norma Frobenius de U. Y bueno, entonces esto es menor o igual que... acá queda una raíz cuadrada. A ver ahora cómo queda esto. Es siempre este problema de que queda la raíz cuadrada. A ver. Sí, esta es la parte que ya hicimos. Y para el otro lado... falta un cuadrado. Perdón, esto no. Sí, la traza de X, acá falta este cuadrado. Si la traza de X, la traza de U por transpuesta es la norma de U Frobenius al cuadrado. Ahí está, sí, la norma de U Frobenius al cuadrado. ¿Bien? Entonces, y acá la norma de U Frobenius era la raíz cuadrada de los valores singulares, así que esto queda menor o igual que la suma de los valores singulares. Y esto era igual a T. ¿Sí? Igual a T o menor o igual que T. ¿Sí? Sí, creo que la hipótesis era que, sí, que esto era menor o igual que T. ¿Está bien? Bien, y lo mismo para B, ¿no? Exactamente la misma cuenta, nos queda que esto es menor o igual que T. ¿Sí? Entonces, vale el sí solo sí. ¿Sí? Si sabemos que, o sea, repasamos, si sabemos que la matriz X tiene norma nuclear menor o igual que T, podemos encontrar A y B, tales que esto es definido positivo y la traza de todo esto. Esta traza de A más traza de B es lo mismo que la traza de esta matriz. Es menor o igual que 2T, y al revés también. Si encontramos una matriz de esta forma con traza de A más traza de B menor o igual que 2T, entonces la traza de X es menor o igual que T. Conclusión de todo esto, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver para calcular la traza de la norma nuclear de X como un problema SDP? Entonces tenemos, esto ya lo probamos. Ahora sí lo hago para M por N porque, como los ejemplos que mostré, era para M por N. Si extendemos lo que acabamos de probar, o sea, este resultado que acabamos de probar se puede hacer en X en M por N, eso queda como ejercicio, extender ese resultado a M por N. Entonces,
el valor de la norma nuclear es lo mismo que minimizar un medio de la traza de todo esto, sujeto a que esta matriz sea semidefinida positiva, ¿sí? ¿Está bien? O sea, es como el mismo teorema dicho de otra forma. Porque si encontramos una matriz semidefinida positiva que tiene una cierta traza, lo que sea acá, ahora sí, digamos 2T, pero queda mejor decirle multiplicado por 2, pero digamos que encontramos una matriz esta, y esta tiene una cierta traza 2T para algún valor de T, entonces entonces la norma de la matriz X es menor o igual que ese valor T, ¿sí? Si encontramos una matriz esta definida positiva que tenga traza menor o igual que 2T, la norma nuclear de X va a ser menor o igual que T, ¿sí? Y a la vez, si la norma nuclear de X es igual a T, vamos a poder encontrar una matriz de esta forma que tenga, que toda esta cuentita nos dé T, ¿sí? Entonces, si la norma nuclear de X es T, vamos a poder encontrar algo acá que nos da valor T, entonces como estamos minimizando, lo que nos va a dar este resultado es seguro menor o igual que T, ¿sí? ¿Está bien? Si la norma nuclear de X es igual a T, el resultado de todo este problema de minimización es seguro menor o igual que T. Pero a la vez, como vimos, si tengo una matriz de esta forma, ¿cómo es? Sí, no sé, así, lo que tengo que ver es que esto nunca puede ser menor que T. Si esto fuera menor que T, entonces tendríamos que si esto fuera menor que T, entonces tendríamos que la norma nuclear de X es menor que T también, ¿sí? ¿Está bien? Es como repasar, que hay que reescribir todo lo que vimos acá. Pero es esta misma propiedad, mirándolo para los dos lados, nos queda que la norma nuclear es resolver este problema de minimización. ¿Está bien? Bien. Entonces, aplicaciones, por ejemplo, a lo que vimos del problema de Netflix. En el problema de Netflix queríamos encontrar una matriz, cómo completar una matriz de forma tal que las casillas, de forma tal que la matriz que nos quede tenga el rango mínimo posible. Sí, por eso ahí no había nada en principio no hay nada de problema SDP, no hay nada que sea matriz semidefinida positiva, nada, es simplemente una matriz rectangular y queremos completarla de forma tal que el rango sea mínimo, ¿sí? Entonces eso lo convertimos ahora, sería esta matriz M la que tenemos, la matriz M es la que tenemos, que queremos completar de forma tal, o sea, este dibujito de acá, aunque les estoy cambiando todo el tiempo de slide. Tenemos este dibujito, queremos completar estas casillas de forma tal que el rango de lo que quede sea mínimo, ¿sí? No hay ningún problema SDP en principio ahí. Pero lo que sabemos entonces es que encontrar eso es equivalente, si pensamos ahora en que en vez de minimizar el rango, vamos a minimizar en general la suma de los valores singulares es en general similar a minimizar el rango. Bueno, entonces resolvemos este problema donde tenemos, ahora es una matriz X cualquiera, pero algunas casillas de X pensamos que ya están dadas. O sea, esta matriz X sería la matriz M, podemos decir así directamente que es la matriz M, o simplemente, bueno, tenemos una matriz X cualquiera, en general, y algunas casillas están definidas por ecuaciones. Así está bien planteado como tenemos una matriz como forma primal, ¿no? Tenemos una matriz X genérica, A y B también son. Tenemos como, esta es la matriz, nuestra matriz X del problema sería toda esta matriz grande, y tenemos restricciones solo sobre algunas casillas, ¿sí? Sobre las casillas de afuera de la diagonal principal, sobre las casillas de X y X transpuesta, que tienen que ser, esa casilla tiene que ser igual a las M y J que sabemos, ¿sí? Entonces, resolviendo este problema de minimización, podemos encontrar la matriz M de rango mínimo, ¿está bien? Entonces, lo convertimos acá, queda exactamente, no, claro, la relajación es que en vez de pensar rango mínimo, lo relajamos a traza o suma de los valores singulares lo más chico posible. Pero una vez que lo relajamos así, este problema es exactamente equivalente. Nos va a dar la matriz de norma nuclear mínima, o sea, la matriz que tiene suma de los autovalores o valores singulares mínimos, ¿sí? ¿Está bien? Y en general, bueno, acá este caso era completar una matriz. En general, en vez de completar una matriz, puede ser que tengamos ciertas restricciones sobre la matriz. Ahora repasamos a otros ejemplos. Es decir, en general tenemos, en vez de esta restricción, vamos a tener que la matriz X tiene que estar en cierto conjunto dado por restricciones lineales, ¿sí? Acá las restricciones lineales son simplemente igualdad de las casillas, pero podría ser que la casilla 1 más la 1, 1 más la 1, 3, lo que sea, den igual a algún número, ¿sí? Antes de ver este ejemplo de suma de cuadrados, le muestro esto que lo subí en el video de la clase práctica, pero se lo muestro acá. Ahora, si tienen alguna duda, pregunta, por favor. Perdón que estuve muy hablando solo. Pero si tienen alguna pregunta, díganme. No, este problema no, a la distancia euclídea.
Esto lo subí en el video, así que tal vez ya lo vieron, pero está bueno para repasarlo ahora. Ya habíamos visto que el problema de distancia euclídea también, decidir si se podía, si existiera alguna realización. Tenemos un conjunto de, tenemos un grafo con distancias en algunas aristas, o sea, algunas aristas con pesos en algunas aristas, que reemplazan, ¿cómo es? Que las interpretamos como distancias. Acá no creo que no puse, no hay ningún dibujito, lo voy a hacer en la hoja. O sea, el problema que habíamos visto era que teníamos un grafo con algunas longitudes, 2, 3, 5. Queríamos ver si existía alguna forma de poner esto en algún espacio en RLK, tal que se respeten estas distancias, ¿sí? Y eso era equivalente, el problema así en general es equivalente a decidir si existía una matriz, esto era, ¿no? Decidir si existía una matriz definida positiva con simplemente estas restricciones sobre las casillas, ¿sí? Y decidir si el grafo realizable es ver si existe una matriz definida positiva con estas características. Decidir si es realizable en cierta dimensión, en dimensión 2, en dimensión 3, es lo mismo que decidir si existe una matriz de este tipo de rango 2 o rango 3, de rango K en general. Y ese es el problema difícil, o sea, decidir si existe o no existe, si es realizable o no, era fácil. Decidir si existe una matriz de rango K era difícil. Y en particular lo que habíamos visto es que habíamos visto que para un grafo ciclo, si tenemos un grafo así, con longitudes dadas, 2, 3, 7, 9, 21, por ejemplo, este no siempre se puede realizar, depende el problema SDP si se puede resolver. Lo que sí sabíamos es que si se puede realizar, siempre se puede realizar en el plano. O sea, si existe alguna matriz, alguna solución SDP para este problema, existe una matriz de rango 2, ¿sí? Y lo que queríamos ver para saber si se puede, realizar en una recta era ver si existe una matriz de rango 1, y ese ya es un problema NP completo. O sea, el problema, cuando uno lo plantea como problema SDP, va a encontrar una matriz de cierto rango. Esa matriz no tiene por qué ser de rango 2, podría ser de cualquier rango. Lo que uno sabe es que si existe una matriz de cierto rango, cualquiera, existe una matriz de rango 2. Y si existe una matriz de rango 1 o no sabemos. Entonces la idea sería, bueno, tratemos, en general si me tiene que resolver este problema, tratamos de usar la norma nuclear, minimizar la suma de los valores singulares para ver si encontramos una matriz de rango 1. Eso es lo que está en el video, solamente les voy a mostrar todo el programita que hay que hacer ahí en el video de la clase pasada, pero les muestro simplemente cuando uno lo usa esto usa el programa para algún grafo cíclico. Podemos elegir dos opciones, minimizar, muchas opciones, pero por ejemplo si minimizamos una casilla, en vez de minimizar la traza, primero minimizamos una casilla. Acá una cosa importante, sí, que esta matriz ya es una matriz cuadrada que queremos que sea semidefinida positiva. Entonces en este caso, para minimizar la traza, para minimizar la norma nuclear, directamente minimizar la traza de X, ¿sí? En este caso para matrices semidefinidas positivas, el problema es más simple, no tenemos que hacer esa construcción de X transpuesta A y B. Simplemente en este caso, es como un caso muy simple, estamos buscando matrices definidas positivas que cumplan estas restricciones, y de todas esas queremos la que tenga la norma nuclear mínima. Entonces, en este caso es equivalente a que tenga la traza mínima, ¿sí? Entonces acá, en el video probamos dos tipos de funciones. Minimizar una coordenada cualquiera, x00 por ejemplo, o minimizar la traza. Y el grafo está puesto con distancias, es un grafo de 6, longitud 6, 275, 11, 12, 275, 11, 12, por ejemplo, pueden poner cualquier valor. Y acá a ver si se puede realizar en el plano, a ver si se puede realizar en cualquier R a la K, era equivalente a ver si... No, ¿cómo es? No, ver si lo puedo realizar en una recta. Así, si lo puedo realizar en una recta es equivalente a ver si existe una partición. Acá, o sea, tendría que ver si lo puedo escribir separar en dos subconjuntos con la misma suma. Acá, por ejemplo, tenemos, este es bastante fácil, 12 más 2, 14. Y todo esto también da 14. Entonces, en este caso, este grafo se puede realizar fácilmente sobre una recta, que es simplemente poner 12, 2, 12, 2 y después volver, ¿no? 7, 5, 1, 1.
O sea que en principio tendría que haber una matriz de rango 1 que, que resuelva una solución del problema SCP de rango 1. ¿Está bien? Entonces probamos, por ejemplo, minimizar una casilla. Ya está todo cargado. Y acá la matriz X que encuentra, estos son los autovalores. No sé, no sé si se llega a ver más o menos. Acá rango 6, esto en el video también decía, no hay que creerle este rango 6, acá es como que es un rango numérico. Acá los autovalores ven que hay algo que es 0, pero bueno, por cuestiones de redondeo, acá lo calcula como si fuera rango 6. Pero en verdad, si uno lo mira, son 5 autovalores positivos, ¿sí? 5 valores, sí, autovalores o valores singulares, en este caso lo mismo. Hay 5 positivos. Entonces, tendríamos que poder encontrar una matriz de rango 2 o rango 1, minimizando, por ejemplo, el x00, nos queda una matriz de rango 5, ¿sí? Es como lo más grande que podría quedar, ¿sí? Porque rango 6 no nos va a quedar porque estamos minimizando la función, así que va a ser algo en el borde, así que rango 6 no nos va a quedar, pero nos encontró el rango más grande posible. O sea, el rango que encontró era lo más grande que uno podía esperar para este caso. Y este programita, si uno pone objetivo igual a 1, después lo pueden ver todo el programa, pero minimiza la traza. Y en este caso, si uno minimiza la traza, encuentra una matriz de rango 2. ¿Sí? O sea que es bastante sorprendente, encontró todos estos ceros simplemente cambiando, o sea, simplemente cambiamos, en vez de minimizar una casilla, minimizamos la suma de los elementos de diagonal y encontró una matriz de rango 2. ¿Sí? Así que funciona bastante bien, minimizar la traza, casi óptimo. Acá tendría que haber encontrado una matriz de rango 1, bueno, encontró una matriz de rango 2. Pero ya es bastante sorprendente que pueda encontrar esta matriz de rango 2. Así que, por lo menos, heurísticamente, digamos, haciendo experimentos, se ve que realmente minimizar la traza funciona mucho mejor que minimizar cualquier otra cosa para encontrar una solución de rango chico. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Después tenía, este era el ejemplo que estaba ahí, el ejemplo con respecto a distancias, la realización de distancias. Después tenía este otro ejemplo de suma de cuadrados. Sí, suma de cuadrados, pero como ahora enseguida empezamos con suma de cuadrados, lo voy a pasar para más adelante, así que sí, paramos acá 10 minutos y después empezamos con suma de cuadrados y este ejemplo después se lo muestro al final. En general, se lo comento más para cuando uno quiere escribir un polinomio como suma de cuadrados, también en una matriz X que uno encuentra definida positiva, el rango es la cantidad de polinomios que va a encontrar. Entonces, si uno quiere encontrar una descomposición con pocos cuadrados, tiene que minimizar también la traza. ¿Sí? Entonces, acá les iba a mostrar un ejemplo de que realmente minimizando la traza uno encuentra descomposiciones con pocos cuadrados. Pero lo dejo para después, al final de la clase, lo retomamos el ejemplo este, así primero vemos un poco de generalidades de suma de cuadrados. ¿Está bien? Entonces, bueno, si paramos 10 minutos, o sea, es como que ahora terminamos la parte de aplicaciones. Lo que viene también es una aplicación que suma, minimiza, descomposición como suma de cuadrados, también es una aplicación, pero a ese le vamos a dedicar un poco más de tiempo para verlo más en detalle. El problema es que es una de las aplicaciones principales de programación SDP. Así que bueno, paramos 10 minutos, 53, seguimos 6 y 3, y nada, seguimos en 10 minutos. Cualquier cosa ahora me preguntan. Bueno, seguimos la segunda parte de la clase de hoy y empezamos como la última parte de la materia, que es polinomios positivos y suma de cuadrados, que es una aplicación pero bastante general y hay muchísima teoría sobre todo este tema. Entonces vamos a ir viendo también hasta dónde llegamos. Quedan 4 clases o 3 clases y media, así que no vamos a llegar a todo lo que está en el programa, pero trataremos de llegar lo más posible. Perdón, Santi, ¿cuándo terminamos esto? La clase, La... termina a fin de noviembre, ¿no? O sea, el cuatrimestre termina a fin de noviembre. Eh, Según mi cuenta, esta es la semana 12 y quedan 3 semanas más. A ver, déjame ver O sea, esto. el cuatri termina el 25, entiendo. Claro, Son... sí, exacto. Entonces, Hasta el 25 son como 7 clases. claro, bueno, sí, sí, pero estamos haciendo como teórica y práctica, sí. Eh, Ah, claro, entiendo sí, cómo contás. Listo. sí, Claro. sí, Entre las 3 de teórica, 3 4 de teóricas, teórica, así. sí, sí, quedan, sí, sí, Claro, listo. no, sí, 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 sin duda. no se entusiasmen tanto, quedan todavía 7 clases, pero en temas sí, como 3 clases teóricas. Después iré haciendo en Python, sí. No, sí, sí, hasta el 25, claro, 25 es la última clase. Sí. Bien, gracias. Ahí está. Bueno, entonces sí,
empezamos con la parte esta de optimización de polinomios positivos. Primero un poco hoy como vamos a hacer un poco de teoría general de suma de cuadrados. El problema de cómo plantearlo como SP, más o menos ya lo habíamos visto, pero así muy general, así que también lo vamos a repasar. Pero primero repasamos un poco de teoría general de suma de cuadrados. Entonces vamos a trabajar con polinomios. Tomamos siempre polinomios con coeficientes reales. R de X va a ser el anillo de polinomios en varias variables. Y para un polinomio cualquiera decimos que es positivo y nos damos p mayor o igual que 0. O sea, en general vamos a decir positivo, en verdad, como cuando tendríamos que decir no negativo, ¿sí? Porque es medio largo y molesto decir no negativo. Así que en general, polinomio positivo vamos a considerar directamente que es mayor o igual que 0. A veces también se llama esto definido, semidefinido positivo, si puede ser mayor o igual que 0, definido positivo si es mayor que 0, pero como la analogía con las matrices, pero vamos a usar esta notación. P positivo si mayor o igual que 0 para todos los X reales, o sea, en cualquier punto que lo evalúo me da un valor mayor o igual que 0, y lo distinguimos simplemente si queremos que sea mayor que 0, que en algún caso puede ser, definimos como estrictamente positivo. ¿Sí? Y bueno, suma de cuadrados es un polinomio de suma de cuadrados si es suma de varios polinomios al cuadrado, ¿está bien? O sea, por ahora nada raro, ¿no? Entonces la propiedad obvia es que si P es una suma de cuadrados, entonces es un polinomio positivo, ¿sí? Porque que sea positivo quiere decir que cuando lo evalúo en cualquier X, me da un número positivo. Y si es una suma de cuadrados, cuando evalúo en cualquier X, estoy sumando todos los números al cuadrado, entonces me da un número mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, en general lo que se llama una suma de cuadrados es, por eso nos interesa trabajamos en general con mayor o igual que 0, porque lo que podemos asegurar de una suma de cuadrados es que va a ser mayor o igual que 0. Perfectamente podría valer 0 en cualquier punto, ¿no? Entonces, bueno, si P es suma de cuadrados, entonces P mayor o igual que 0. Al revés, en principio, no sabemos todavía, ¿no? Pero al revés, si cualquier polinomio positivo lo puedo escribir como suma de cuadrados, eso en principio por ahora no lo sabemos, ¿no? Entonces, el problema así en general que queremos resolver en esta parte es decidir si un polinomio, que tenemos un polinomio P cualquiera, lo podemos escribir como suma de cuadrados. Obviamente, un requisito es que sea mayor o igual que 0. Pero en verdad, en general, lo vamos a hacer como al revés. Queremos saber si un polinomio P es mayor o igual que 0, entonces lo que vamos a ver es si lo podemos escribir como suma de cuadrados. ¿Sí? Entonces, aplicaciones, bueno, por ejemplo, si lo podemos escribir como suma de cuadrados, entonces eso ya nos da un certificado de que es positivo. Si eso se llama certificado de positividad, es algo que queremos saber si un polinomio es mayor que 0, bueno, tenemos la descomposición como suma de cuadrados, eso es fácil de verificar, o sea, si es una descomposición exacta, es fácil de verificar que realmente P es la suma de esos cuadrados, entonces nos da un certificado de que es positivo, ¿sí? Porque en general para un polinomio cualquiera, no necesariamente todos los términos, si tenemos a veces no sé, x cuadrado más y cuadrado, bueno, es obviamente positivo porque es justamente suma de cuadrado, pero a veces podría pasar que x... acá. Uno tiene, por ejemplo, x cuadrado menos 2xy más y cuadrado. Bueno, saber si esto es positivo o no es obvio. Por ejemplo, en este caso, obviamente, uno lo descompone como esto al cuadrado, x menos y al cuadrado. Entonces, a partir de acá, saber que es positivo, no sabemos por qué, porque acá hay algo restando, incluso las x podrían ser negativas, así que aunque esté sumando, aunque sea más 2xy, puede ser que cuando x sea negativo, esto es negativo. Bueno. Pero la forma en este caso es, si uno lo logra escribir como un cuadrado o como suma de cuadrados, entonces de esa forma se asegura que sí o sí el polinomio es positivo. ¿Está bien? ¿Bien? Y bueno, entonces el certificado de positividad, por ejemplo, ¿para qué nos sirve el certificado de positividad? Por ejemplo, resolver ecuaciones. Si tenemos que resolver una ecuación de tipo P más 1 igual a 0, queremos encontrar los X, tal vez que P de X más 1 sea igual a 0, y X y P lo podemos escribir como suma de cuadrados, o sea, son aplicaciones realmente que aparecen en la práctica. Queremos resolver, esta sería como una aplicación más teórica, tenemos que definir si un sistema si una ecuación tiene solución, si justo lo podemos escribir como un suma de cuadrados más un número positivo igual a 0, bueno, obviamente no tiene solución. ¿Sí? Y en general, la aplicación más común es a optimización, cuando queremos minimizar o maximizar, pero vamos a pensar minimizar, un polinomio, una función definida por un polinomio, la queremos minimizar sobre una región. Que la región puede ser todo lo real, todo el R a la n, o una región definida, en este caso definida por polinomios, que es el caso que vamos a poder resolver, pero en principio minimizar un polinomio sobre una región cualquiera. Si quiero minimizar
lo podemos pensar siempre como un problema de determinar la positividad de polinomios, porque encontrar el mínimo de un polinomio sobre una región es lo mismo que encontrar el supremo de todos los A, tales que si le resto A sigue siendo mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, no sigue siendo. Si le resto A va a ser mayor o igual que 0. ¿Está bien? Entonces, sí. Por ahora es todo bastante elemental, pero no es tan, no sé, aún no se le ocurre tal vez enseguida optimizar usando positividad de polinomios. Si quiero minimizar este polinomio f, y acá está 2, por ejemplo, bueno, si tenemos f menos 2, sigue siendo mayor o igual que 0, ¿sí? Pero si tenemos f menos 2 más epsilon, ya no es mayor o igual que 0 para todo x, ¿no? Entonces, acá lo máximo que le puedo restar es 2 para que siga siendo mayor o igual que 0. Entonces, el mínimo de esta función f es 2. ¿Sí? F podría ser negativo, podría ser que tome valor negativo perfectamente, algo así. Y si acá tenemos, por ejemplo, menos 3, entonces en este caso, f menos menos 3 es mayor o igual que 0 para todo x. Entonces acá el A que minimiza el supremo A, el A más grande que podemos restarle es menos 3. ¿Sí? Si le resto a menos 2, por ejemplo, no, me queda negativo. ¿Está bien? Bien, entonces, pensar un problema de minimización de un polinomio lo puedo pensar como, el problema de acá obviamente que son muchísimos problemitas, como que quiero ver para cada A, es como determinar para cada A si f menos A es mayor o igual que 0. Pero si esto lo puedo hacer eficientemente, si yo puedo determinar eficientemente si cuando le resto A, vimos que es un problema de CP, o sea que si es suma de cuadrados es un problema de CP, si al restarle A puedo determinar eficientemente si ese polinomio es mayor o igual que 0, bueno, esto me da una forma de encontrar el mínimo, porque puedo ir haciendo, no sé, alguna estrategia de disección, alguna forma, puedo ir aproximando ese valor de A, ¿sí? el mínimo de F. ¿Está bien? Entonces, esta es una aplicación concreta y es la aplicación más común en la práctica. ¿Sí? Bien. Pero entonces, ese está el problema de saber si realmente un polinomio positivo es siempre suma de cuadrados. ¿Sí? O sea, lo que nos interesa en todas las aplicaciones nos interesa ver si un polinomio es positivo. Bueno, ese problema, bueno, no les digo por ahora la complejidad del problema de determinar si es positivo, no se las digo, pero vamos a ver si es equivalente a suma de cuadrados o no. Entonces empezamos con el caso en una variable, y en una variable sí son equivalentes. Suma de cuadrados sí, solo sí es positivo. Este es fácil de demostrar. Estas como son cuentitas que no son de verdad de SDP, pero son cosas que son interesantes en sí mismas y la vamos, como también para tener un poco de práctica con polinomios. Entonces P de X es mayor o igual que 0, sí, solo sí, P es suma de cuadrados. Con P en una variable, ¿sí? R de X, una sola variable, ¿está bien? Y los Q también van a ser. ¿Está bien? Y en este caso, ¿cómo se puede demostrar esto? En este caso usamos el teorema fundamental de álgebra, que es simplemente factorizar. A P de X lo podemos factorizar en principio como producto de X menos R sub I por todas las raíces. ¿Está bien? En principio lo factorizamos, producto de factores lineales, R sub I, podría haber obviamente raíces repetidas, podría haber R sub I repetidas. Y ahora lo separamos, queremos ver que todo esto escribirlo como una suma de cuadrados. Entonces lo separamos como producto de los X menos A sub I de I, sí, en principio R con estas raíces reales. O sea, separamos por un lado las raíces reales y por otro lado las raíces complejas, o sea, esta T, y las raíces complejas, lo que tiene como el polinomio P está en R, o sea, tiene coeficientes reales. Eso si se acuerdan de álgebra 1, las raíces complejas vienen de a pares conjugados. ¿Sí? Si A más BI es raíz, entonces A menos BI también es raíz, ¿no? ¿Se acuerdan de álgebra 1? Siempre las raíces complejas de un polinomio vienen de a pares conjugadas, las raíces complejas de un polinomio de coeficientes reales. Entonces esto lo podemos agrupar como X
bueno, pongámosle por ahora b sub i y x menos b sub i conjugado. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que esta tiene 2t raíces, serían raíces complejas. Siempre podemos tomar una de sus conjugadas y estas son las raíces reales. Entonces tenemos que ver ahora por separado cada parte. Esta parte de acá, bueno, son productos de raíces reales. Entonces, si tiene una raíz real, tenemos dos posibilidades. O que el polinomio, el gráfico del polinomio sea así, o que el polinomio lo toque. Tenemos que ver si estamos en este caso o estamos en este caso, ¿no? Y el polinomio lo toque y suba, ¿sí? O sea, cuando tenemos una raíz real, si la raíz real, hay dos casos. Este caso y este caso, ¿no? Y acá está la raíz. Entonces, queremos que nuestro polinomio, o sea, estamos partiendo de la base que nuestro polinomio es positivo, queremos ver que lo podemos escribir como suma al cuadrado, ¿sí? Para el otro lado es lo que ya sabemos. Entonces, ¿en cuál de los dos casos tenemos que estar para que sea positivo? Bueno, obviamente queremos que estemos en este caso de acá. Este caso está bien y este caso no, porque se hizo negativo acá, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, es como si nuestro polinomio atraviesa el eje X, no nos sirve porque se volvió negativo. Queremos que lo toque, si tiene una raíz real, tiene que ser el que lo toque y suba, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir de la multiplicidad de la raíz a sub i para asegurarnos que esté en este caso, que tiene que cumplir la multiplicidad de la raíz a sub i para que realmente sea que lo toca y se va para arriba de nuevo? Por ejemplo, si ¿Tenía tenemos... que ser par o algo así? Bien, bien, genial, justo, exactamente. Para que sea así que lo toque, tiene que ser en multiplicidad par, ¿sí? A sub i, este caso es a sub i tiene multiplicidad par. Bien. ¿Está bien? Demostración, no sé, no lo pensé, pero como es bastante claro. O sea, uno sabe, por ejemplo, x cuadrado, es como que uno compara, ¿no? X cuadrado es esta y, no sé, x cubo es así, ¿no? Es esta acá. Entonces, ¿cómo sería la demostración? O sea, si es solo esto, es fácil. Si tuvieran solamente el polinomio, si el polinomio fuera x menos a, o x menos a la n, entonces es fácil ver que x menos a al cuadrado es positivo y x menos a, o x menos a cualquier potencia par es siempre positivo y x menos a una potencia impar lo cruza, ¿sí? Pero sí, si no tenemos que ver la derivada, es como que, no, pero este también tiene derivada cero. Bueno, ejercicio de mostrar esto es bastante elemental, uno se lo cree enseguida. No sé si hay que derivar varias veces. Ahora me dio la duda, ¿cómo se puede demostrar fácil? Bueno, no sé, hay que pensarlo un poquito, pero es que uno se lo cree, pero ahora me entró la duda, ¿cuál es la demostración? Sí, supongo que derivar en las veces que haga falta para... O sea, si tiene una raíz de cierta multiplicidad, puedo derivar y sigue siendo raíz. Entonces... Bueno, no sé, ahora lo tendría que pensar. Parece bastante obvio y ni lo pensé, pero ahora me entró la duda cómo se muestra. Pero sí, la idea es que tiene que ser multiplicidad par. ¿Está bien? Sí, me imagino que es algo, pensar que cerca del punto lo podemos pasar directamente como en algunos de estos casos de x menos a a algo. Y para esto, si es x menos a algo directamente, sí, habría que, me imagino que separarlo de alguna forma. Si es x menos a la n, esto, hay que ver que esto cambia el signo, es fácil. Sí, me parece que es directamente eso. X menos a, cuando n es par, esto se mantiene siempre positivo. Cuando n es impar, esto cambia de signo en el punto, sí. Y bueno, cerca del punto es como que no. Todo el resto, sí, podemos pensar, hay que darme cuenta de eso, hay que hacer. Tenemos nuestro polinomio p de x, que es x menos a la n, por otra cosa, o sea, separamos la raíz a por todo el resto, esto q de a distinto de 0. Entonces existe un epsilon
sea, que Q de X, digamos, supongamos Q de A mayor que 0, tal que Q de X es mayor que 0 en A menos epsilon, A más epsilon. Entonces, esta parte podemos pensar que se mantiene con signo constante cerca de A, se mantiene con signo constante, y esta parte es la que hay que ver. Si tenemos signo par, si tenemos exponente par, se mantiene con signo constante también. Si tenemos signo impar, cambia de un lado, o sea, de un lado, este X menos A cambia de signo de un lado de A y del otro lado, si X es mayor que A, esto es negativo. Sí, al final. Entonces, si está elevado a una potencia impar, cambia de signo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto... ¿está bien? Sí. En A si n es impar. ¿Está bien? Esto cambia de signo, esto se mantiene siempre con el mismo signo, entonces esto está atravesando el eje transversalmente, cambia de signo. ¿Está bien? Entonces, la conclusión es que de todo esto es que las multiplicidades tienen que ser pares de las raíces reales. Entonces, P de X es producto de X menos A sub I. Ahora, si las contamos con multiplicidad, esto va a ser a la 2KI. Acá A sub I. ¿Sí? Esto por un lado. Y por otro lado, ahora el producto de las raíces complejas. Entonces, bueno, sí, por otro lado tenemos, por ahora sí, esto lo dejamos así, X menos BI conjugado. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta parte ya es, como son todos pares, esto ya es un cuadrado, ¿sí? Ahora tenemos un producto, no tenemos una suma de cuadrados, pero esta parte ahora, por lo pronto ya es todo es un cuadrado, porque es un producto de polinomios al cuadrado, así que todo esto nos queda un cuadrado, ¿sí? Y esta parte ahora tenemos que ver que es suma de cuadrados, y ahora hacemos X menos BI. X menos B, esto es B sub I, ¿sí? No es esto, X menos B sub I. No es el complejo I, ¿no? Por X más B sub I, por X menos, perdón, por X menos B sub I conjugado. Y ahora entonces B sub I lo escribimos como alfa I más, ahora pongo I complejo mayúscula para que no se confunda con el subíndice, como alfa I más beta más I beta I, ¿sí? Por X más, no, por X menos, no aparece inmediatamente la suma cuadrada, pero es bastante elemental también. Esto, y ahora hay que agrupar, esto es como una diferencia de cuadrados, si agrupamos así, esto es como X menos alfa I, esto queda con menos I beta I, por X menos alfa I, más I beta I. ¿Está bien? Y ahora sí, esta es una diferencia de cuadrados, pero con esta I compleja. Entonces esto queda X menos alfa I al cuadrado más beta I al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, estos términos de acá, estos términos quedaron suma de dos cuadrados. ¿Sí? O sea, esto de acá es directamente un cuadrado y esto de acá es suma de cuadrados. Suma de dos cuadrados. Y entonces cuando uno hace todo este producto de cuadrados o producto de suma de cuadrados, si uno hace toda la distributiva, nos queda toda una suma de muchos cuadrados. ¿Sí? Está bien, o sea, perdón, qué horrible esto. La distributiva, tenemos la suma de cuadrados. ¿Sí? ¿Está bien esta parte? ¿Está bien? Es como que si hacemos, por ejemplo, esta parte, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado, por otra suma de cuadrados que tenemos más adelante, Z cuadrado más W cuadrado. Bueno, hacemos toda la distributiva que es X cuadrado Z cuadrado más X cuadrado W cuadrado. También todos son
cuadrado, c cuadrado delta cuadrado más c cuadrado de cuadrado. Entonces hacemos todo el derivativo, bueno, nos queda toda una suma de cuadrados. Y después si multiplicamos por este otro término que teníamos al principio, que es el producto de las raíces reales, ya aparecían todos al cuadrado, así que esto es como un solo cuadrado, no es una suma de cuadrados, esto es directamente un polinomio al cuadrado, que es el producto de todas las raíces elevadas a la k sub i sería. Entonces estamos multiplicando directamente por, como multiplicamos ahora todo esto por un nuevo polinomio q cuadrado. Y esto, multiplicar todo esto por q cuadrado, como multiplicar cada término por q cuadrado. Así que también sigue siendo una suma de cuadrados. ¿Bien? Bien. Entonces, eso, cuando estamos en una variable, directamente eso, por teorema fundamental de la álgebra, enseguida podemos ver que lo podemos escribir, toda la factorización esa, que está acá, la podemos escribir como una suma de cuadrados. ¿Sí? Y con un poquito más de ingenio, uno puede demostrar que en verdad es una suma de dos cuadrados. ¿Sí? Acá nos quedaría, si uno hace toda la distributiva esta que hicimos recién, si son varios términos de raíces complejas, nos empezarían a aparecer muchos cuadrados. Pero acá hay una forma ingeniosa de agrupar, esto es medio irrelevante para nuestra materia, pero es divertido. Si uno hace un producto de suma de dos cuadrados, a cuadrado más b cuadrado por c cuadrado más d cuadrado, vale esta igualdad algebraica que es, si uno hace toda esta cuenta, le da también lo mismo que acá. ¿Sí? Entonces, escribimos un producto de dos sumas de cuadrados como una suma de dos cuadrados. ¿Sí? Entonces, en lo que nos apareciera, la parte de los complejos eran productos de estas cosas, pero si vamos haciendo de a uno por uno, es como que tenemos un producto de dos sumas de cuadrados, lo convertimos en una suma de cuadrados. Vamos multiplicando cada vez por un nuevo término, siempre el resultado lo podemos escribir como una suma de dos cuadrados. Y multiplicar por las raíces reales ya era un solo cuadrado, así que finalmente después de todo esto nos queda que p de x, si es positivo mayor o igual que 0, es siempre suma de exactamente dos cuadrados. Entonces, por eso por ahora no nos resulta muy útil para nosotros, pero es interesante. Y otra cosa, esto que tenemos acá no es algorítmico, porque encontrar estas cosas, es decir, para poder encontrar esta descomposición tendríamos que poder encontrar las raíces de un polinomio, tenemos que partir de la factorización en raíces, entonces necesitaríamos conocer las raíces reales y complejas de un polinomio en una variable. O sea que esta parte, lo malo de esta demostración, que es muy simple, es que no es algorítmica, no nos dice exactamente cómo encontrar esta descomposición. Vamos a ver, como problema SP lo podríamos plantear y se puede resolver si la queremos encontrar la descomposición, o también hay unos algoritmos eficientes que no usan esa programación SP para polinomios en una variable, como es otro problema que no nos interesa mucho, pero simplemente como comentario, esto así no se puede calcular a mano o con la computadora porque habría que resolver, no podemos encontrar las raíces reales, pero por ejemplo, si no tuviera un polinomio con coeficientes racionales, esta parte parecería que tenemos que pasarnos todas raíces complejas o reales y tenemos que trabajar con números que no son racionales, pero hay una forma de encontrar, si uno tiene un polinomio con coeficientes racionales, encontrar la descomposición de suma de cuadrados en una variable solamente, también como suma de cuadrados de polinomios racionales. Bueno, eso en cuanto a polinomios en una variable. Y este polinomio es el primer ejemplo que se conoció de un polinomio que es positivo, mayor o igual que 0 en todo R2, y no es suma de cuadrados. Esto fue en 1967. Este fue el primer ejemplo concreto que se conoció de un polinomio que es no negativo, pero no es suma de cuadrados. Ahora lo demostramos también. Todas estas cosas, más que nada por curiosidad o para practicar un poco las técnicas que aparecen cuando uno trabaja con suma de cuadrados, pero no es esencial de la materia. Ahora enseguida lo hacemos, pero si lo digo así, parece que recién, hasta antes de ese año, no se sabía si era cierto o no que todos los polinomios eran suma de cuadrados, pero en verdad hay un teorema, sí, pensé que estaba más adelante el problema, pero hay un teorema de Hilbert de 1888, donde ahí ya resolvió completamente el problema de determinar en qué casos los polinomios, en qué casos de cantidad de variables y grados, después ahora sí lo vemos el teorema, pero ya en 1888 Hilbert ya probó para qué casos los polinomios suma de cuadrados, los polinomios positivos son suma de cuadrados y cuáles no. Por ejemplo, en polinomios en una variable, que acá es en el 2, ahora sí lo vamos a ver porque está homogeneizado, pero polinomios en una variable, polinomio de grado 2, varios casos en los cuales ya se sabía que sí coincide polinomios positivos y suma de cuadrados, pero varios casos en los que no. Hilbert como que probó, exactamente, como que lo resolvió completamente en 1888 resolvió completamente el problema
en qué caso sí, en qué caso no, pero no había ningún ejemplo. O sea, en 1967 se encontró el primer ejemplo concreto. Es como que lo de Hilbert era, bueno, un teorema que te aseguraba que tiene que existir, pero usando el paper de Hilbert, encontrar esos polinomios era muy complicado. Y Motzkin, no sé si simplificó la demostración, la construcción, o por otro lado, encontró un resultado mucho más simple. Y bueno, un ejemplo muy concreto. Entonces, vamos a probar este. No es difícil, así que lo probamos. Tenemos que ver que este polinomio es positivo en todos los reales, en todo R2, y no es suma de cuadrados. Que positivo es fácil, es esta desigualdad. Esto lo leemos de acá así directamente. Es desigualdad aritmética geométrica. Esto ya lo repasamos justo ahora para mínimo rango, pero desigualdad aritmética geométrica en general para números positivos. Si tengo 3 números positivos o n números positivos, la media aritmética, el promedio de los números, es siempre mayor o igual que la media geométrica, que es la raíz enésima del producto de los números, ¿sí? Entonces, el promedio de estos 3 números, o sea, si x y y tienen valores, esos son 3 números, el promedio de estos 3 números, esto digamos, sería no como polinomio, nada, es simplemente para cualquier x y se cumple estas desigualdades. Para todo x y real, todo x y par de x y de valores reales, esto mayor o igual que esto por media aritmética geométrica. Toda esta cuenta, si uno la hace, es lo mismo que raíz cúbica de x sexta y sexta, y esto nos queda x cuadrado y cuadrado, ¿sí? Entonces, pasando este 3 para allá y todo restando, queda x cuarta y cuadrado más x cuadrado y cuarta. Bueno, esta cuenta acá, queda este polinomio más 1 más igual que 0. Así que en este caso, para este polinomio en particular, se puede demostrar la positividad por media aritmética, media geométrica, ¿sí? Eso no se puede en cualquier polinomio demostrar, agrupar de esta forma. O sea, esto es justo, está armado especialmente para este polinomio. ¿Qué iba a decir? Sí, esto como que justo vale, pero es como, es otra técnica posible que existe. Hay unos polinomios especiales que usan esta técnica. O sea, en general, una forma de ver que un polinomio positivo es suma de cuadrados, y acá vemos otra técnica que es, aunque no es suma de cuadrados, en este caso es fácil ver que es positivo por media aritmética, media geométrica. Entonces, como hay otras técnicas de probar que polinomios son positivos usando suma de polinomios que son este tipo de cosas, de media geométrica, aritmética. Otras técnicas que no vamos a ver en la materia. Bueno, y la cosa más difícil es ver que ese polinomio no es suma de cuadrados. Vamos a hacerlo despacio para ver que no es suma de cuadrados. El polinomio, si lo copio, es x. XY es x a la cuarta y cuadrado más x cuadrado y cuarta más o menos 3x cuadrado y cuadrado más 1. Y acá ahora es puramente algebraico, hacer las cuentas, tratar de construirlo, como lo quiero escribir f como suma de cuadrados, f como q1 al cuadrado más qs, no sabemos cuánto, ni siquiera al cuadrado. Y bueno, empezar a manipular los coeficientes, qué monomios pueden aparecer acá, qué cosas pueden aparecer acá, y ver que no podemos llegar nunca a esto de acá, ¿sí? No hay mucha ciencia ahora, es simplemente ir mirando coeficientes. Entonces, lo primero es que en principio estos q sub i podrían estar en cualquier cantidad de variables, ¿sí? XY podría ser que ahora le pongo Z1, podrían ser en principio que le agreguemos muchas variables Z1, Z2, un poco de agua, ¿está bien? Esto lo primero que hay que ver es que no nos ayuda, es como medio obvio, uno se imagina, ¿para qué voy a agregar ZI? Es medio obvio que no nos ayuda, pero no es inmediato, o sea, hay que demostrarlo, porque podría pasar que agrego una Z y después me sirve para cancelarlo con otro polinomio, o sea que acá los únicos términos que van a aparecer no son estos, podrían aparecer otros términos que después se cancelen. Entonces, podría ser que me sirva agregar variables extra. Pero esto lo primero que es fácil esto es fácil tomando, simplemente reemplazamos los ZI por 0, evaluamos, digamos, ZI en 0, entonces todas las Z desaparecen, es como que miramos esta igualdad, ¿sí? Miramos esta igualdad, ¿no? Entonces, reemplazamos todos los ZI que haya de este lado por 0, acá no aparece ningún ZI en F, no hay ningún ZI, entonces se sigue cumpliendo la igualdad, ¿sí? Sí, esto es medio obvio, pero a veces no es tan obvio si sirve o no sirve agregar variables
Entonces, en este caso no sirve, se sigue cumpliendo el asterisco. Entonces podemos suponer. Los Q sub i están en R de x, ¿no? ¿Sí? Este es el primer paso, que es bastante fácil y intuitivo, que no nos sirve nada. Podría aparecer otras variables, pero no nos sirve nada. Podría parecer que después se cancelen, pero si existe una descomposición con otras variables, simplemente las evalúo en serio y obtengo una descomposición en R de x. Bueno, el segundo paso es ver qué cosas pueden aparecer. Acá si miramos esto, por ejemplo, x, lo máximo que aparece es x a la cuarta. Entonces, ahora otra pregunta sería si puede aparecer, por ejemplo, en los Q sub i podría aparecer x al cubo. ¿Cuál es el grado máximo de las x que puede aparecer? Y acá una cosa que podemos ver es que si tomamos el grado más alto de las x, si tomamos el grado mayor de x de x polinomios hay que ver que no puede pasar en los polinomios Q sub i es de mayor que 2. ¿Cuál sería la contradicción? Si tengo, de acá siempre está el problema que en principio que aparezca algo que no está acá, por ejemplo, pongo en Q sub i pongo x cubo, ¿no? Entonces al cuadrado x a la sexta. Bueno, acá no aparece x a la sexta. Pero podría pasar que eso después se cancele con algún lado donde tenga, no sé, x a la sexta, el polinomio de x a la sexta menos 1, cuando lo elevo al cuadrado me aparece un menos x a la sexta. Podría cancelarse. Pero la clave en esta cosa para ver las cancelaciones es, bueno, agarro lo de mayor grado de todo. Entonces, si agarro el término de mayor grado en Q sub 1, en todos estos, perdón, de todos estos, agarro el mayor exponente que aparezca de la x, cuando lo elevo al cuadrado me va a quedar como coeficiente positivo y ese no se va a poder cancelar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, x a la d, aparece un x a la d por i a la cualquier cosa, ¿sí? Y acá con un cierto alfa, ¿sí? Entonces, en q sub i cuadrado, supongo que la de q sub i aparece alfa cuadrado x a la 2d y a la 2c, ¿no? Y esto es alfa cuadrado, está mayor o igual que 0, ¿está bien? Entonces, ¿qué tendría que pasar para que esto se cancele, para que aparezca en otro lado algo con coeficiente negativo? Bueno, no hay forma, tendría que aparecer algo que, ¿cómo es? Para que pueda cancelarse, tendría que aparecer algo que no sea x a la d y a la e al cuadrado, porque si es x a la d y a la e al cuadrado, siempre va a quedar como coeficiente positivo. Entonces tendría que venir de algún producto para cancelarlo. Esto es un poquito, lo estoy diciendo un poco en el aire, tal vez tendría que haberlo escrito un poco mejor. Para cancelarlo necesito un producto o sea, tengo que escribir esto como producto de dos cosas que no sea, ¿cómo es? A ver, perdón, si tuviera x a la d, estoy diciendo bien, y... no, perdón, sí, estoy diciendo un poquito rápido. Acá supongamos que tuviera esto, sí, podría aparecer algo así, que tuviera algo así, perdón. Menos x a la d y a la e menos 1, sí, perdón. Si tuviéramos esta cosa, si tuviéramos esto, cuando elevo esto al cuadrado, ¿sí? Acá me aparece, cuando hago el doble producto, me aparece menos 2 veces esto por esto, que cuando hacemos esta cuenta me queda x a la 2d y a la 2e, ¿sí? Entonces ahí en esa parte lo puede cancelar, ¿sí? Pero ahora, ¿cuál es el problema? Que me apareció un término x a la 2d y a la 2e más 2. Y o sea, apareció algo de grado más grande que el que ya tenía. O sea, lo pude cancelar, pero a costa de agregar algo de grado más grande. Entonces,
no es, acá como dije, lo dije rápido, no alcanza a mirar solamente el grado de X. Tengo que mirar ahora, digamos, tomamos el grado, queremos ver el grado más alto que puede aparecer en la X. Entonces, digamos que es D el grado más alto. Ahora, de todos los que tienen X a la D, entonces tengo que hacer un paso, perdón. De todos los que tienen X a la D, tomamos el más grande en Y. ¿Sí? Ahora tengo que hacer así. A, tomamos D, el grado más alto en X. ¿Sí? Avíseme si no se entiende. El grado más alto en X. Y E, el grado más alto en Y, pero para todos los de todos los monomios de todos los monomios de la forma X a la D y a la E. Sí, bueno, y a la E. ¿Está bien? O sea, si primero me fijo el grado D más alto que puede aparecer para las X. Por ejemplo, aparece el grado 3, aparece un X al cubo. Entonces, ahora de todos los términos X al cubo, tomo el más grande de los exponentes de Y a la E. ¿Sí? Entonces, si agarro ahora, si quiero descomponer quiero que se cancele este término que va a aparecer X a la 2D y a la 2E. ¿Sí? Para cancelar esto, necesito necesito A por B, A y B, tales que A por B sea igual a X a la 2D y a la 2E. ¿Sí? Necesito hacer algo como lo que hicimos recién, ¿no? Que aparezca un producto de dos cosas con... que aparezcan dos monomios, tales que el producto me da X a la D y a la X a la 2D y a la 2D, a la 2E, pero que no sean justo X a la D y a la E, porque eso me va a aparecer con coeficiente positivo. Necesito algo así. ¿Sí? Pero acá vemos el problema. Grado en X más grande que D no puede haber. ¿Sí? Entonces, para que el producto me dé grado 2D, seguro que el exponente de D tiene que ser, de X tiene que ser D, porque si acá pongo algo más grande, D más 1, acá tendría que poner, perdón, si acá pongo algo más chico, D menos 1, acá tendría que poner un D más 1. Pero ya vimos que D era el grado más alto. ¿Sí? Entonces, si D es el grado más alto y quiero hacer un producto de dos cosas que tenga grado 2D, bueno, sí o sí tengo que hacer que los dos tengan grado D en X. ¿Sí? Pero a la vez, entonces ahora si quiero que ese producto de dos cosas tenga grado 2D en Y, bueno, de nuevo necesito que sean los dos E, porque no puedo poner algo grado más alto que E, no puedo poner esto E más algo, E menos algo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, o sea, la idea es, cuando hacemos un Q sub I al cuadrado, Q sub I al cuadrado solo tiene productos de dos monomios. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso esta parte, es decir, tal vez tendría que haber hecho con un poco más de cuidado, porque es la primera vez que lo estamos viendo. O sea, una vez que uno tiene un poco de práctica, esto es bastante elemental, pero no sé, la primera tal vez marea un poco. Cuando uno hace Q sub I al cuadrado, las cosas que aparecen son los monomios de Q sub I al cuadrado o dobles o productos de monomios de los Q sub I, M1 por M2, productos de monomios, pero solamente de pares, porque estamos haciendo al cuadrado. Las únicas cosas que aparecen son productos de pares de los monomios de Q sub I. ¿Sí? Entonces, si tengo un término X a la D y a la E, bueno, va a aparecer un X a la 2D y a la 2E con coeficiente positivo. Si D es mayor que 2, entonces no apareció, no es ninguno de los términos de acá, no es ninguno de los términos del polinomio de Motzkin, de este polinomio. Entonces, ese término, si aparece un X a la sexta en alguno de los Q sub I al cuadrado, en algún momento lo tengo que poder cancelar con algún monomio de otro de los polinomios o del mismo polinomio Q sub I. Pero para poder cancelar ese término, necesito que aparezca ese mismo monomio con coeficiente negativo. ¿Sí? Para que aparezca ese monomio con coeficiente negativo, tiene que ser el producto de dos monomios distintos. Cuando aparezca el doble producto, si el doble producto o el producto, uno con coeficiente positivo, uno con coeficiente negativo, el producto puede quedar negativo. ¿Sí? Pero si quiero escribir X a la 2D y a la 2E como producto de dos cosas distintas, bueno, entonces en alguna de las dos tengo que poner o algo más grande que D, o si pongo los dos, si en los dos pongo D, en I tengo que poner algunos dos algo más grande que E. ¿Sí? Entonces eso no se puede. Entonces,
conclusión de todo esto, perdón, sí, que no sé, lo hice un poquito en el aire. Conclusión de todo esto es que el grado más alto que puede aparecer, sí, esto parece así, es como que todo esto tiene una teoría bastante más elaborada que podríamos hacer, pero no quería meterme tanto en la teoría. Pero el resultado de todo esto es que entonces el grado más alto en X es 2, y análogamente lo mismo, y el grado más alto en Y también es 2. ¿Sí? Entonces ya redujimos nuestro polinomio, por el momento nuestro polinomio Q sub I puede ser de la forma, es como que tendríamos algo por X cuadrado Y cuadrado, más algo por, o sea, acá habría que poner todas las cosas que tengan todo el grado menor o igual que 2, más B cuadrado, Y más C, XY cuadrado, más D, XY, o sea, todas las cosas de 2 y 2, después 2 y 1, 1 y 2, ahora podría tener 1 y 1, o 2 y 0 más EX al cuadrado, más F y cuadrado, ¿sí? Y ahora todas las cosas de grado 1 en total, o sea que la suma de dos exponentes suma de 1, GX más H por I más I por 1, ¿sí? ¿Está bien? Si no hay nada de grado mayor que 2, nuestro polinomio, nuestros Q sub i tienen que ser de esta forma, ¿sí? Pero ahora de nuevo vamos tachando cosas que no pueden aparecer, seguimos como cosas que no pueden aparecer. Entonces, el tercer paso sería AX cuadrado. El siguiente paso es ver que este A es 0, por el mismo razonamiento. Si aparece acá con algo positivo, entonces en nuestro polinomio Q sub i al cuadrado voy a tener X a la cuarta más Y a la cuarta, ¿sí? Si aparece X a la cuarta más Y a la cuarta, es el mismo razonamiento, ¿no? Si aparece A cuadrado, X a la cuarta y a la cuarta, bueno, de nuevo no lo puedo cancelar con nada, porque tendría que aparecer algo restando, pero todas estas cosas, si multiplico cualquiera de esas cosas, por ejemplo, X cuadrado y con X y cuadrado, lo que sea, este me quedaría X cubo y cubo, o este con este me queda X a la cuarta y cubo. No hay nada que me dé X a... no hay ningún producto de dos cosas que me dé este monomio al cuadrado, ¿sí? Porque X a la cuarta y la cuarta, todas las demás cosas tienen en total grado menor o igual que 3, entonces el producto me va a dar, aunque lo multiplique con este, a lo sumo 7, ¿sí? No lo voy a poder cancelar, ¿está bien? Entonces, no lo puedo cancelar. ¿Está bien esta parte? Este A no puede aparecer, en este monomio no puede aparecer porque no lo podría cancelar. Este de acá, X cuadrado, y sí puede aparecer, porque al cuadrado me da X a la cuarta y cuadrado, pero justo X a la cuarta y cuadrado es uno de los términos de Motzkin, así que eso tiene que aparecer algún término, puede aparecer. X y cuadrado también, como está acá X al cuadrado y a la cuarta, no hace falta que lo cancele, así que puede aparecer este término, ¿sí? Este de XY, en principio, si estamos mirando ahora en este momento si puede aparecer o no, si aparece este término XY, aparece un X cuadrado y cuadrado, que además está acá, está con coeficiente negativo, acá aparecería con término positivo, pero en principio podría aparecer, cuando multiplico, por ejemplo, X cuadrado, con F, podría aparecer con coeficiente negativo, así que por ahora no lo podemos descartar. Pero este X, ahora podemos ver este número, o sea, primer paso ya sacamos que, o tercer paso sería acá, que A es 0. Ahora hay que ver que este E también es 0, para ver que en este caso que E es 0, es exactamente siempre el mismo razonamiento, ¿no? Agarramos X a la cuarta, entonces tengo que ver con qué puedo cancelar X a la cuarta. Para poder cancelar X a la cuarta tendría que aparecer en algún lado un X al cubo por X, o X, o nada, o 1 por X a la cuarta, pero tampoco hay un X a la cuarta. Entonces, también, porque para poder cancelar, porque no hay forma de cancelar X a la cuarta, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, una vez que hicimos uno, son todos iguales, pero tal vez no son tan simples, porque no puedo cancelar. Siempre la idea es que si aparece este, al cuadrado aparece con término con coeficiente positivo, ¿sí? Pero necesito, como ahora ya vimos que todos los Q sub i son de esta forma,
necesito poder cancelar ese término con algún x a la cuarta, con algún término de otro de los q sub i al cuadrado, ¿sí? No puedo. Entonces lo mismo es 0, f es igual a 0, ¿sí? Por la misma razón, y a la cuarta no lo puedo cancelar. Y ahora una vez que estos ya no aparecen, tampoco pueden aparecer x e y tampoco, porque si aparecen x, si apareciera este g, aparece un término x, al cuadrado es x al cuadrado, ¿con qué lo puedo cancelar? También con nada, porque x al cuadrado ya no aparece, ¿sí? Como este ya no aparece, x tampoco aparece, ¿sí? Lo estoy pasando un poquito más rápido ahora, pero es siempre el mismo razonamiento. Como x al cuadrado no aparece, si apareciera g por x, si esto fuera g, por ejemplo, menos 3, me quedaría al cuadrado menos 3 al cuadrado 9 por x al cuadrado 9x cuadrado. ¿Y con qué lo puedo cancelar de lo que me queda? Con nada, porque todo esto tiene un de ahí, esto tiene un de ahí, x al cuadrado ya no está, así que no va a estar, entonces bueno, no lo puedo cancelar. Entonces, el mismo razonamiento, g es igual a 0, y el mismo razonamiento, h es igual a 0. ¿Está bien? Y los demás términos sí pueden aparecer, porque al cuadrado son términos que aparecen, en principio sí pueden aparecer, porque al cuadrado son términos que aparecen en el polinomio, ¿sí? Entonces, al final lo que nos queda es que, conclusión, Q sub i es, los únicos términos que quedaron eran, los renombro ahora con a, b, c, d, x cuadrado i más bxi cuadrado más cxi más d por 1. ¿Sí? De todo lo que teníamos se murieron todos los demás, ¿sí? X cuadrado y cuadrado desapareció, este x en principio quedaba, x cuadrado que se fue, x cuadrado se fue, x y se fueron, y este y también, este 1 también quedaron. Quedaron todos estos, ¿sí? Entonces nuestros polinomios, si el polinomio de Motzkin, si es suma de cuadrados, tiene que ser suma de estos cuadrados de acá, ¿sí? Pero si recordamos ahora el coeficiente de x cuadrado y cuadrado es menos 3, y acá, cuando uno hace esta cosa al cuadrado, pero en q sub i al cuadrado, x cuadrado y cuadrado tiene coeficiente positivo, ¿sí? El único producto que aparece x cuadrado y cuadrado es simplemente c por xy todo al cuadrado. Entonces, pero eso tiene coeficiente positivo, nunca va a dar menos 3, ¿sí? Entonces es absurdo, ¿sí? Entonces, para este polinomio, toda esta notación súper específica para este caso, llegamos a que tiene que ser suma de cuadrados de estas cosas, y estas cosas nunca tienen coeficiente negativo en el término x cuadrado y cuadrado, ¿sí? Así que se fue una demostración muy elemental de ir probando, como que no hay teoría, como es simplemente cosas de polinomios básicas, pero hay que ir haciendo paso a paso. Acá está escrito lo mismo que acabamos de hacer. Bueno, no puede aparecer x cuadrado y cuadrado, no puede ser x y bueno, finalmente llegamos a que es un polinomio de esta forma, y no, el coeficiente de esto es negativo, y acá nos queda siempre positivo, ¿está bien? Bien, entonces conclusión de todo esto es, este polinomio es siempre mayor o igual que 0, pero no es suma de cuadrados, ¿está bien? Bien. Entonces, bueno, tenemos, así como está, como que veníamos todo muy bien, muy lindo, queremos trabajar con suma cuadrada, vamos a ver que lo podemos seguir como suma de polinomios, que lo podemos resolver como problema de CP, pero vemos que no cualquier polinomio positivo es suma de cuadrados. Entonces, como que lo que tenemos que ver son dos cosas. Primero, bueno, cómo resolver suma de cuadrados, y ver qué pasa si tenemos un polinomio que no es suma de cuadrados, si lo podemos aproximar. Y lo que vamos a ver como una teoría de cómo podemos, aunque no lo pueda escribir como suma de cuadrados, bueno, encontrar suma de cuadrados suficientemente cerca, o poder de alguna forma aproximar los polinomios, aunque no sean suma de cuadrados, aproximarlos por polinomios suma de cuadrados. Esa es como la teoría que tenemos que ver en las clases que nos quedan. ¿Está bien? Entonces, si ya casi estamos de hora, sí. Sí, 55. Así que simplemente este comentario, algunas definiciones más, y después la clase que viene seguimos. En general vamos a trabajar con polinomios en varias variables. Entonces, lo que nosotros ya conocemos es, bueno, el grado en una variable, en una variable el grado es simplemente la potencia máxima de x que aparece. En general, para polinomios en varias variables hay dos definiciones posibles de grado. Una es considerar simplemente los vectores, es decir, si queremos el grado de un polinomio, de un monomio, por ejemplo, tenemos un monomio como este de acá, podríamos considerar que el grado de esto es simplemente el conjunto de exponentes. Esto tiene grado A1, A2, A3, A(n). ¿Sí? O podemos definir que lo que vamos a usar más es el grado como la suma de todos los exponentes. ¿Sí? Este monomio x1 a la 1, xn a la n,
vamos a definir que tiene grado D, con D la suma de todos los exponentes, ¿sí? En general, los otros que le dije del vector sería como el multigrado, a veces se llama como multigrado, es todos los coeficientes sin sumarlos, todos los exponentes a 1 hasta n. Pero en general vamos a trabajar nosotros pensar que este monomio tiene grado D, que es como la norma 1 del vector este, que es A1 más A2 hasta A sub n, ¿sí? Y el grado de un polinomio P cualquiera es el mayor de sus grados, ¿sí? Así que es medio la generalización a varias variables del grado que conocemos, ¿está bien? Y otra cosa que vamos a usar a partir de ahora son, en general, trabajar con polinomios homogéneos. ¿Qué es un polinomio homogéneo? Es un polinomio donde todos los monomios tienen el mismo grado, ¿sí? Es decir, si f es x cuadrado y cuadrado más x y cuadrado, este más 1, por ejemplo, no es homogéneo. ¿Está bien? No sé cuántas cosas vieron de estas cosas. En general, como polinomios en varias variables, es un tema que no se ve mucho, por eso lo quiero hacer un poco paso a paso. Este es un polinomio no homogéneo, y por ejemplo, si tuviéramos G homogéneo, quiere decir que todos los monomios tienen el mismo grado. Entonces acá puedo homogeneizar, acá podría agregar un x cuadrado, pero me quedarían todos iguales. Y otra forma es agregar una nueva variable, por ejemplo z, y acá z a la cuarta. Quiero llevarlo todo a grado 4, entonces, bueno, a este lo dejo así, a este le multipliqué por z, a este le multipliqué por z a la cuarta. Este sí es homogéneo, ¿sí? Entonces, en general vamos a trabajar simplemente es un poco más simple trabajar con polinomios homogéneos. Lo que es más simple es que todos los monomios tienen el mismo grado, entonces no hay que andar pensando, bueno, si grado D o más chico. Todos los monomios tienen el mismo grado, ¿sí? Vamos a trabajar con este tipo de polinomios. ¿Está bien? Entonces, dado un polinomio cualquiera no homogéneo, esta cuentita que hicimos recién de ir completando con las potencias que correspondan, es lo que se llama la homogeneización de un polinomio, que es lo que acabamos de hacer, multiplicar cada monomio, o sea, agrego una nueva variable. Tengo un polinomio x1, xn, agrego una nueva variable, recién fue z, pero podemos pensar en general que agrego una variable x0, y lo que hago es multiplicar cada monomio por la potencia de x0 que corresponda para llevar todo al mismo grado, ¿sí? Me fijo cuál es el monomio que aparece con el grado más alto, y entonces llevo todos los monomios a ese grado D, y lo que hago es simplemente multiplicar por una potencia de x0, ¿sí? Esta es como la forma algebraica de hacerlo, con una fórmula. Esta formulita nos da exactamente eso. Puedo pensar que agarro f, cada variable la divido por x0, entonces cuando hago toda esa cuenta nos va a quedar siempre un x0 a alguna potencia dividiendo, pero nos queda el mismo grado arriba que abajo, o sea, nos queda arriba un producto de letras. Entonces no lo escribo porque no es muy importante esta cuenta de acá, pero arriba nos queda en cada monomio una letra, por ejemplo, x1 por x2 al cuadrado, y abajo dividido x0 al cubo. Entonces tengo el mismo grado arriba que abajo. Cuando multiplico por x0 a la d, se tacha, es como que tacho tantas letras de arriba como las de abajo, o sea, se tachan de esta potencia tantas letras como las que ya tenían arriba en el término, y bueno, al final nos queda algo de grado d, ¿sí? No se preocupen mucho, esta fórmula es bastante simple, pero no importa mucho. Pero la técnica es esa, la que vimos recién. Agarro, por ejemplo, este monomio lo quiero homogeneizar, agrego una variable x0, y multiplico cada término por la potencia apropiada de x0 para que me quede todo al mismo grado. Este es el polinomio de Motzkin, el grado más alto que aparecía era 6, 4 más 2, 6. Entonces cuando homogeneizamos, estos dos términos quedan iguales. Esto lo multiplicamos por x0 al cuadrado para que quede grado 6, y este 1, como tiene grado 0, lo multiplicamos por x0 a la sexta, ¿sí? Esta es la fórmula de homogeneización. Digo, si uno estuviera trabajando con polinomios tal vez en forma simbólica, es como que esta es una sola cuenta para hacerlo, pero la idea es simplemente eso, multiplicar cada término por la potencia de x0 que corresponda para que quede todo al mismo grado, ¿sí? Y es como parecen, antes teníamos muchos polinomios, y ahora trabajamos solo con homogéneos, es como que nos restringimos muchísimo, de si queremos ver si un polinomio cualquiera, suma cuadrada o positivo, bueno, ¿por qué nos restringimos solo a homogéneos? Lo que pasa es que con esta técnica de homogeneizar cualquier polinomio, empiezo con un polinomio cualquiera, quiero ver si suma cuadrados, lo puedo homogeneizar y ver si ese polinomio homogeneizado es suma de cuadrados, y la propiedad que vale es que las condiciones, ahora leo la segunda, pero la primera, pero la segunda es que todas las cuestiones de no negatividad y suma de cuadrados, al homogeneizar se mantienen. Suma de cuadrados es fácil ver que se mantiene, que si un polinomio es la suma de cuadrados, homogeneizo el polinomio y también la descomposición como suma de cuadrados, y se va a seguir cumpliendo, ¿sí?
Es decir, no es tan obvio, pero sí, esta parte la hago un poquito rápido. Eh, si es suma de cuadrados, cuando homogeneizo el polinomio y también los polinomios que aparecen en la suma de cuadrados, se sigue cumpliendo la igualdad. Entonces, la condición de suma de cuadrados se mantiene. Y la condición de no negatividad, por esta cuenta de acá, se va a mantener solamente si estoy multiplicando, o sea, f era positivo para cualquier valor que ponga acá. Entonces, pongo x1 sobre x0, cualquier cosa que ponga acá sigue siendo positivo. Y multiplico por x0 a la d. X0 a la d podría ser negativo, pero lo que vale también es que para un polinomio, para que sea suma de cuadrados, si es homogéneo, bueno, en general para cualquier polinomio, sí o sí tiene que tener grado par. Si tiene que tener grado par 2D, el grado más alto tiene que ser de grado par. Esto para un polinomio en una variable es fácil. Si tengo un polinomio. Encima ya son 7 y 2, disculpe. Si tengo un polinomio en una variable, lo digo esto nomás y terminamos. En una variable, si es x a alguna potencia de grado impar, para algunos de los dos, cuando x tiende a más infinito o menos infinito, el polinomio tiende a menos infinito, entonces se hace negativo. En una variable es fácil ver que si el polinomio es positivo, tiene que tener grado par. Y en varias variables es lo mismo. Si hay un término de grado más alto, grado impar, en algún momento ese término va a ganar y se va a hacer negativo el polinomio cuando va a tender x, algunos de los x a más infinito o menos infinito. Bueno, queda para la próxima, sí, ya me pasé el tiempo. Queda esto, pero esto es básicamente las cosas, propiedades básicas de polinomios para ver toda la teoría, y después empezamos ahora para ver un poco más de suma de cuadrados y descomposición. Sí, la parte que nos falta es ver cómo escribir, usar programación semi-definida. Bueno, sí, paramos acá y lo vemos, retomamos la clase que viene, ¿está bien? Disculpen que me pasé unos minutos. ¿Está bien? Bueno, cualquier pregunta también me pueden hacer. Si no seguimos. Sí, es el jueves. El jueves vemos un poco de. En la práctica nos queda ver. Sí, bueno, el problema general. Nos quedó ver el problema general de la traza. Plantear como un problema SP, cómo minimizar. Ver algunos ejemplos de eso, de encontrar una matriz. Sí, más que nada vamos a hacer eso. Encontrar una matriz. Dada la matriz que hay que completar datos, cómo completarla de rango mínimo. Vamos a ver eso para el jueves. Y alguna cosa de suma al cuadrado, tal vez, pero como no llegamos mucho a ver hoy, tal vez lo dejamos para la próxima. Bueno, sí, paramos por acá. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Dale, Nos vemos el jueves. el jueves. Hasta luego. Chao, hasta el jueves. Hasta luego, saludos, nos vemos. Santi, te quería hacer una pregunta. Estuve viendo, yo el otro día no pude venir, pero me vi la clase de Sebastián. Sí. Estuvo muy bueno, la verdad. Sí. Estuvo lindo. Pero esto de la clase que tenemos que preparar, el trabajo que tenemos que preparar al final, ¿se puede hacer al final de la materia? Sí, como cuando Ah, prefieran. Si lo hacen en el medio, lo ponemos como parte de las clases, y si no, al final. claro. No, es que ahora estoy a mil con las otras, me están matando, así que Claro. estoy intentando hacer ejercicio de la guía como para no perderme tanto, pero no voy a poder preparar esto ahora ni loco. Claro. No, está bien. Es como que yo dije, bueno, si así lo hacen ahora, ya termina la materia y listo, ya está. Ya finalizaron, se olvidan de la materia, pero si están con muchas cosas, lo dejan para después. La idea sería en diciembre, sí, tal vez si necesitan febrero o marzo podemos arreglar. En principio lo mejor sería que lo puedan hacer en diciembre, pero No, sí, yo quiero intentar no tener recuperatorio, si ni bien termino de cursar, claro, hacerlo, que sea lo primero claro, que hago. está bien. Pero nada, claro, va a ser para principios de diciembre que lo tengo que preparar, así que Sí, por eso no, en no diciembre sabía en si cualquier era momento así. está bien, y bueno, si necesitan febrero o marzo también, pero Ok. tratemos de terminar No, todo antes de. lo que sí quiero hacer es ponerme a leer los libros que me dijeron, a ver si Ah, encuentro algún tema y ya al menos ah, fijo el tema. dale, Pero bueno, sí, todavía me no pude olvidé, meterme mucho. me queda siempre eso pendiente también hacer la lista. Trato de hacer una lista ahora. Igual tengo el libro que me pasó Ah, Nace y el libro que me dijiste vos también para leer, así que tengo que buscar algún tema lindo ahí y está bien. investigar un poco. Dale, Bueno, hasta el jueves. Si puedo dale. venir, nos veremos ahí. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Nos vemos.